Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en el centro de Lima, más o menos en el cruce de Garcilaso con Girón Tarma. Vamos a conversar con el presidente de Luz Ámbar, nada menos que Luis Quispe Candia, para que nos dé su posición, su análisis en relación al caso del tren de la Municipalidad de Lima o el tren de Porqui, como algunos también están diciendo. En principio, una pregunta clave. ¿Tiene competencia la Municipalidad de Lima para todos estos avatares que estamos viendo en estos últimos días o semanas? ¿No es acaso el Ministerio de Transportes a través de la Autoridad de Transporte Urbano, es decir, la ATU, la que es responsable de estos asuntos? Vamos a consultárselo a Luis Quispe Candia. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias por la invitación. Cuéntenos su impresión. Efectivamente, lo que tenemos que entender claramente, en principio, no nos oponemos a que la población de la zona este tenga un buen servicio en tren o lo que fuere, pero merecen un servicio de transporte urbano que no lo tienen hace más de 30 años. De modo que no es cuestión de oponerse a las ideas del alcalde, pero creemos que en nuestro país, como un país democrático, tenemos que aprender a respetarnos mutuamente y las autoridades en particular deben saber respetar la ley. Un país democrático que aspira a ser formales. Evidentemente, y qué mejor ejemplo de parte de las autoridades. Entonces, la ley 27181, que es la ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre, señala que las autoridades competentes en transporte urbano son los alcaldes provinciales. En Lima cambia esa situación a partir del año 2018, en que se promulga la ley 30900 que crea la ATU. La ATU, que es la Autoridad de Transporte para Lima y Callao, entre otras razones, se crea para que implemente el sistema integrado porque se trata de atender a toda la población de Lima y Callao. Y había un conflicto permanente desde el año 99 hasta el año 2017 entre el alcalde de Lima y Callao para implementar el transporte urbano. Y es de público conocimiento todos los conflictos que han generado y lamentablemente con consecuencias muy graves. De modo que el hecho de que ATU sea en Lima la autoridad es acertado y no debería ser inmovilizado, como hay una propuesta ya de una congresista para desaparecer el ATU, sería un gran error. Entonces la pregunta cae de madura. Frente a ese contexto y a esa ley desde el 2018, ¿por qué el alcalde de Lima trae un tren? Ahí está. Lo que debemos acostumbrarnos, y voy a decir con una grosería tal vez, las autoridades no pueden actuar al caballazo. Tienen que aprender a respetar las normas. La autoridad competente en tránsito y transporte es el Ministerio de Transportes, órgano rector y normativo. Y es más, la ATU pertenece al Ministerio de Transportes. Por tanto, el alcalde, antes de traer los trenes, debió consultar con el Ministerio de Transportes. ¿Por qué? Porque ese tramo, esa vía, está concesionada a una empresa privada, que son un consorcio de varias empresas. Pero esta empresa privada, para que el concedente de esa concesión es el Ministerio de Transportes, no es la municipalidad. Por tanto, quien tenía que tomar la decisión si vienen o se ponen o no lo ponen los trenes es el Ministerio de Transportes. Por encima de la norma, el alcalde trae los trenes, inconsultamente. Su intención puede ser muy buena y nadie va a discrepar con su sui generis forma de gobernar, es un hombre creyente, es un católico consagrado, nadie duda de su buena voluntad. Pero sí, evidentemente, cuando toman decisiones de esta naturaleza contraviniendo la ley, preocupa. Y además, doctor Luis Quispe Candia, ni siquiera con expediente técnico. Lo más grave es eso. El expediente técnico es el último documento que se elabora después de una sucesión de estudios que se hace y se concluye en el expediente técnico o con eso recién se inicia cualquier obra. Y no hay nada en absoluto. De modo que, por un lado, tenemos que ver eso. ¿Qué es lo que tiene que superarse inicialmente? Esta comisión que se ha constituido por encargo a iniciativa del ministro de Transportes es la solución real, porque está convocando a todos los comprometidos. Está convocando a OCITRAN, que es el órgano que tiene que ver con las concesiones, y eso me da pie para comentar de que esta empresa, su concesión terminaba en el 2029, y le han renovado al 2039, y evidentemente que es malo. ¿Por qué? Porque
la visión del Ministerio de Transportes debió haber sido que termine esa concesión en el 2029 para ofrecer sea trenes, o bueno, finalmente el proyecto del tren no es del señor López Aliaga, la idea del tren fue de Castañeda, en el año 91. Castañeda, cuando postula la alcaldía, él presenta como proyecto de transporte urbano el tren de Lima al Callao, y quería continuar el tren que estaba detenido en Puente Atocongo, quería llevarlo por la vía de aditamiento hasta Ancón. Pero no creo que Lucho Castañeda haya considerado un tren donado. No, evidentemente, era de otra visión Castañeda. Entonces, lo cierto es que podía ser muy bien utilizado como tren urbano el ferrocarril del centro, pero para eso tiene que haber necesariamente la empresa concesionaria haber concluido su concesión. Ahora que ha terminado, y ahora tienen una concesión con una adenda hasta el 39, con esta decisión que está tomando el alcalde, y va a tener que hacer con una adenda, los trenes no lo van a desaparecer. Sí o sí, el Estado, el Ministerio de Transporte va a tener que asumir y poner orden en esta situación. Entonces la empresa concesionaria va a ser la más beneficiada, porque ellos van a pedir en su adenda una concesión de 20 o 30 años más, pues tienen negocio asegurado. Entonces, lo que invocamos es que este negocio, que bien es cierto, todas las empresas tienen derecho a ganar dinero y a constituir una empresa, pero debe ser cuidando la economía del país, debe ser en beneficio de la sociedad. Por eso nosotros planteamos, ojalá que en la adenda que van a firmar con el Ministerio de Transportes, que sea una asociación público-privada. Porque es importante que sea una inversión compartida con el Estado, para que el Estado tenga la inversión invertida y ese dinero que se va a recaudar no se vaya todo el dinero al privado, sino retorne al Estado. A la manera de la línea 1 de metro, eso nos va a ilustrar muy bien. La línea 1 de metro es una inversión compartida, es una asociación público-privada mixta, compartida. El Estado construyó la infraestructura. Una vez construida la infraestructura, convocó a una licitación y ganó una empresa privada. Compró los trenes la empresa privada y se pone a operar. Entonces, tiene la administración del metro. Lógico, pero quien regenta, quien guía, quien toma decisiones es el ministerio, no es la empresa privada. La empresa privada gestiona, administra. Y en Lima tenemos, el mejor servicio que tenemos es el tren. Es el más barato, cuesta $1.50. Está subsidiado. Está subsidiado, obviamente. ¿Cuánto cuesta el pasaje real? 4.70 soles. Pero la población paga $1.50. Medio pasaje 75 céntimos. Ningún servicio de transporte en buses cobra esa cantidad. Por eso tiene una gran demanda de pasajeros. Ellos movilizan 600.000 pasajeros por día. Entonces, el modelo está ahí. Ese modelo se debe tomar para la carretera central, para que no sea el privado el que se lleve la mayor cantidad de dinero, sino el retorno al Estado. El hecho, por eso, al renovar la concesión, ahí es cuando el Estado tiene que ponerse firme y decir, a ver, ¿qué beneficios tengo yo? Mi espacio es del Estado, el riel es del Estado. Pero ahora que ponga lo que tenga que poner el Estado y que invierta el privado para que pueda operar el servicio, porque el subsidio ya está dicho. Una vez implementado el sistema integrado, hay que incorporar a esta línea que no está considerado, no estuvo considerado, ahora sí tiene que estar considerado dentro del plan regulador del sistema integrado para que se beneficie con el subsidio, porque la ley 30.900 que crea el sistema integrado ya incorpora el subsidio cuando se implementa el sistema integrado, que todavía no tenemos en Lima. El metropolitano por su lado, los corredores por su lado, el tren por su lado, la línea 2 por su lado. Están dispersos. Entonces, el sistema integrado consiste en una red de buses y trenes que están todos integrados, el servicio y el pasaje. Por eso, cuando el pasajero entra en un servicio integrado, así es en Chile, en Santiago, en Bogotá, en Sao Paulo, en cualquier país del mundo que existe un sistema integrado, el pasajero entra, paga su pasaje con la tarjeta y hace transbordos. O sea, se baja del bus, sube a otro bus, sube al tren o viceversa, pagando un solo pasaje. Esa es la ventaja del sistema integrado. Entonces, en ese pasaje está incluido todos los transbordos que puede hacer. Entonces, la población llega rápidamente a su destino haciendo transbordos y pagando un solo pasaje. Eso no tenemos en el Perú. A eso aspiramos y para eso la ley 30.900 que crea la ATU pone 4 condiciones. Primero, que sean propietarios de las unidades vehiculares, en el caso de los buses, que tengan un vínculo laboral entre la empresa y los trabajadores. La tercera condición es que haya
que haya un recaudo electrónico. Y la cuarta condición, que tengan GPS para controlar dónde están los vehículos, obviamente. Entonces, esas 4 condiciones. ¿Los buses cumplen? No cumplen. ¿El tren va a cumplir? Puede cumplir, es mucho más fácil que se haga. Entonces, depende ahora que en esta reunión que va a tener el ministro con todos los actores, Ministerio de Economía, la OCITRAN, la ATU y la Contraloría, muy bien que sumen a la Contraloría, porque la Contraloría es la entidad que fiscaliza y debemos saber las condiciones de esa adenda, debemos saber cuál va a ser el mecanismo, qué intereses económicos hay detrás de todo esto, para que la Contraloría ponga orden. Y debe haber un acompañamiento. La Contraloría no debe ir después, debe ir desde un principio, desde el primer día, acompañar todo el proceso para que esto realmente se implemente de la forma más ordenada. Ahora, me da la impresión que esta primera reunión que va a ser el martes de esta comisión, donde lo han invitado al alcalde de Lima, puede resultar ácido muriático a la vena del alcalde y de los vecinos de Lima. O sea, le van a decir descarnadamente que esto no se puede hacer de un día para otro o de aquí a algunos meses. El problema del alcalde es que es víctima de sus palabras. Ese es el grave problema. Porque él anunció que iba a haber marcha blanca. Sus asesores deberían informarle qué cosa es una marcha blanca. La marcha blanca es cuando se ha cumplido con todo el proceso y está para poner en operación, para poner en marcha. Ejemplo, cuando terminó el Metropolitano, se hizo la marcha blanca en el 2010, como este mes en julio. Todo el mes de julio en marcha blanca y el 28 de julio se inauguró, empezó a funcionar. La línea 2 de metro esperó un año para hacer la marcha blanca. Tenían todo listo la empresa para que funcione. Pero el Ministerio de Transportes no tenía el sistema de recaudo, no tenía la tarjeta. Un año demoraron, recién se pudo habilitar, hizo marcha blanca, que actualmente todavía están operando, ahora cobrando en la línea 2 de metro. Igualmente, todos han hecho marcha blanca. Entonces, ¿cómo puede el alcalde decir vamos a hacer marcha blanca si no hay absolutamente nada? Entonces, el término está mal, por eso reitero, él es víctima de sus palabras. Es como que anunció que Lima va a ser potencia mundial y no sabemos potencia en qué. Y estamos esperando que nos anuncie, a ver, antes de que termine su gestión, en qué somos potencia mundial o vamos a ser potencia mundial. Entonces yo diría que el señor alcalde tiene que ser más asequible a escuchar a sus asesores y pues no decir lo que tenga que decir airadamente, sino hay que aprender a decir las palabras como corresponde y siendo él una autoridad local la más importante de nuestro país. Muy bien. En base a sus conocimientos y a su experiencia, señor Luis Quispe Candia, ¿calcula usted cuándo tendremos operativo el tren? No se puede predecir. Primero, debe habilitarse el espacio. Es decir, donde están las rieles tiene que hacerse una auditoría para ver si las durmientes que están debajo de la riel están en buen estado. Se ha visto, los medios de prensa han informado, que en lugar de madera, de durmiente, han puesto cemento, bloques de cemento, y están rotos esos cementos. Evidentemente, con el peso del tren o con el uso se van rompiendo y ya no ofrece seguridad. En cambio, la madera, el durmiente, es madera y no se rompe. Permanece en la línea, puede hundirse de repente, pero tienen que ver los ingenieros. Entonces hay que ver que la línea férrea esté bien hecha, que todos los durmientes, lo que tenga que soportar está muy bien hecho. Tiene que habilitarse los espacios laterales porque hay cruces a nivel de vehículos y de peatones. Entonces tendrá que enmallarse donde hay pobladores para que no entren los peatones a esa zona, tiene que enmallarse. Las vías en que se cruzan al nivel con buses, con vehículos, tienen que ponerse semáforos para que los buses no entren, si no van a colisionar con el tren. Entonces, tiene que prepararse toda la infraestructura y eso va a llevar tiempo. Primero se levantará la información, luego empezarán a hacer paso por paso a habilitar el espacio. Una vez que esté habilitado el espacio, que podría ser, no sé, en meses, de repente en medio año, de repente un año, recién se puede poner a operar el tren. Es más, los trenes van a entrar a operar solamente en las mañanas y en las tardes. ¿Por qué? Porque no hay la segunda riel. Entonces tendrían que hacer ya la segunda riel para que empiece a funcionar como un tren urbano, claro, que de ida y vuelta durante todo el día. A eso se debe aspirar. Y no solamente eso, deberíamos haber aspirado que en lugar de este tren
sean trenes eléctricos, modernos, como va a ser la línea 2 de metro, que es un tren modernísimo, de tal vez no tan moderno como ese que va, porque no sabemos qué trenes van a venir, ese tren es automático. Deberíamos tener un tren eléctrico propiamente, como es la línea 1, como va a ser la línea 2, pero es lo que tenemos vagones antiguos usados. Aunque Rafael Rey dijo que eso no es verdad, la gente del entorno del alcalde dice que eso sería carísimo, nuevos trenes. Reitero, se hace una asociación público-privada. Si se hace una asociación público-privada, la inversión es retornable. Invierte el privado e invierte el Estado. Entonces, todo retorna. Lo que se va a subsidiar va a retornar al Estado, porque el Estado parte del inversionista. Entonces, no es que sea dinero para quién. El Estado peruano tiene dinero como nunca. Nuestro país desde el año 90 viene creciendo económicamente. De modo que dinero tenemos para invertir. El clave, el APP. Tiene que ser una asociación público-privada que garantiza nuestra Constitución. Es la única forma, como viene haciendo. Las APPs funcionan muy bien. Las APPs que han sido denunciadas en el marco de las concesiones, como las carreteras, en el que está metido Odebrecht, etcétera, alcalde, presidente de la República. Etc. Oiga, el APP por esencia es bueno. Nuestra Constitución garantiza la inversión para el beneficio de nuestro país. El problema son nuestros compatriotas que tienen el cargo por juramento o porque el pueblo los eligió. En el momento de firmar el contrato, cuando la empresa le suelta el anzuelo y le dice, señor, en lugar de darme por 20 años la concesión, dame por 30 y te pago hoy una coima. ¿Y qué hace el funcionario? Presidente de la República, ministro, todos los funcionarios se frotan la mano y dicen, ¿dónde firmo? Ese es el problema. El problema no es la Constitución, el problema no es la asociación público-privada, el problema es que tenemos funcionarios corruptos. Ese es el problema. Muy bien, entonces terminamos diciéndole a los televidentes que haríamos mal en suponer que esto va a tener un plazo, no se sabe todavía. Es difícil fijar un plazo, tiene que hacerse un diagnóstico, tiene que habilitarse. Una vez que esté habilitado, pues a buena hora se inaugurará, no sé si en un año, tal vez antes, tal vez más, pero tiene que estar habilitado el espacio. Tenemos que garantizar que todo... Sí podría ser en menos de un año. No, es difícil predecir, no sabemos qué es lo que va a encontrar. Ahora, habilitar todo el espacio también no va a ser tan sencillo. Hemos visto también por los medios de prensa de que han reportado que hay casas que están a 2 metros de la línea férrea. La zona de Gambetta. Esa zona, por ejemplo, todos esos espacios son del Estado. Recordemos que el derecho de vía es un derecho del Estado, que es el espacio paralelo a las carreteras, a la línea férrea, y el Estado no se encarga de cuidar ese espacio. Tiene que cuidar con celo. Nadie tiene por qué levantar una casa ahí. Nadie, ni jardín ni nada. Es del Estado. Y ahí tiene la responsabilidad la empresa concesionaria. Ellos deben cuidar el derecho del Estado. Y no lo han cuidado. Entonces esa gente tiene que salir. ¿Cuánto tiempo va a llevar expropiar esos bienes o retirarlos simplemente, como se ha hecho ya en la vía que sale de la vía expresa? El mismo alcalde, López Aliaga, ha sacado las casas y todo lo que había en la ruta de la línea de la vía expresa que llega hasta Tocongo. Eso viene del año 66, está abandonado, pero finalmente ya se hizo y eso tiene que hacerse lo mismo. Tienen que derruir esas casas para que pueda pasar finalmente el tren y poner la segunda línea, que es lo más importante. Un urbanista, no sé si tenía o no sustento lo que dijo, sostuvo que además por donde va a pasar el tren del alcalde de Lima no tiene mucho mercado, o sea, muchos pasajeros por esa zona. Los pasajeros, bueno, yo que también he escuchado que han exagerado un poco. Han dicho que van a ser 200.000 pasajeros diarios. No, eso no es verdad. Creo que es exagerado de parte de la municipalidad decir 200.000. No creo que hayan hecho el estudio, pero si a ojo buen cubero podemos señalar, de repente lleguen a 50.000, porque eso es para la población que está en la zona este, y no puede haber tantos pasajeros que vengan. Y del Callao y de Lima igualmente van a ir a Chosica, ¿no? Pero es necesario que se beneficien con un servicio que ya tenemos a la mano, con las deficiencias que se han presentado, son trenes antiguos, con todo lo demás, pero va a ser útil, porque la población de Chosica y toda esa zona este enormemente sufre, no solamente el tiempo que pierde, sino el costo. ¿Cuánto cobran? 12 soles el servicio de Lima a Chosica. No es justo, ¿no? Confiamos que se busque una solución finalmente, se encuentre una solución finalmente en la reunión que el día martes van a tener las autoridades. Es un día clave lo del martes.
El día martes es un día clave y yo creo que vale la pena hacer una invocación al alcalde, ¿no? El alcalde no puede tomar decisiones él solo. Lima es una ciudad en que están siendo competentes varias autoridades. Creo que es la mejor oportunidad que tiene el alcalde para poder esclarecer todo y que finalmente este tren que tanto espera la población pues cumpla con el propósito que tiene, ¿no? Ahora, sería grave que el alcalde no vaya, ¿no? Sería muy grave. Por eso nuestra invocación desde este espacio, para que el alcalde asista y coadyuve, que apoye, que aporte. Y ahí hizo lo que hizo. Bueno, pues hay que pasarle por alto. Ya están los trenes acá, no se van a regresar de vuelta. Entonces, pero hay que poner orden y habilitar esos trenes para que se beneficie a la población. Una pregunta fuera de contexto para terminar, señor Luis Quispe Candia. Las extorsiones y el sicariato ha llegado incluso a los corredores, como el caso del corredor rojo. Estamos poniendo en peligro incluso a ese sistema urbano. Sí, lamentablemente. En el transporte en buses el problema es mucho más grave. En el transporte urbano tenemos 385 empresas. Y lo más grave que estas empresas no son propietarios de las unidades vehiculares. Son las empresas tradicionales de combis y cúster, que es el sector que debió cambiarse hace tiempo y tienen temor de hacerlo. Yo no sé por qué las autoridades. El corredor rojo, que son los 5 corredores complementarios, es un servicio que se implementó igualmente que a Empellones, la señora Villarán. Yo tuve la oportunidad, fuera el 31 de agosto creo que fue, cuando inauguraron en septiembre, yo escribí con el asesor principal de la municipalidad, el señor, me olvidé el nombre, se libró, escribí en el diario El Comercio, Guerra García. Guerra García escribió en un lado, en una página de Opinión del Comercio, diciendo las bondades de los corredores, de los 5 corredores. Y yo escribí al otro lado señalando todo lo que iba a ocurrir. Y se ha cumplido lo que he escrito tal y cual. Porque se implementó esos 5 corredores quitando a los 9 corredores que tenía el proyecto. Castañeda dejó 9 corredores segregados, 9 BRTs. Deberíamos tener en este momento los 9 metropolitanos, vamos a llamar así para que se entienda bien, por las troncales principales, 9. Transmilenio en Bogotá tiene los 9. En Transantiago, un éxito. Empezó en Curitiba. Tuve la oportunidad de estar en Curitiba. Funciona maravillosamente bien. Pero aquí, estando listo el COSAC 2, o sea, el segundo corredor, dejaron de lado Ollanta Humala y la señora Villarán. Y de ahí tenemos lo que tenemos. Un solo corredor de los 9 que debería haber. Entonces se implementan estos 5 corredores complementarios. Y lo que decía, lo que había escrito, sin que sean propietarios de las unidades vehiculares, sin que haya recaudo electrónico, cobraban en las calles, ustedes recordarán, sin que los conductores estén capacitados, sin que haya patio de maniobra en las calles. Así se implementó. Pero contra viento y marea, estas empresas han ido avanzando, el Corredor Rojo en particular, es una empresa ya bastante sólida, y están avanzando. Y son víctimas de las extorsiones precisamente porque no se han consolidado como empresa. El dinero está en el banco, ellos difícilmente pueden ser alcanzados, no tienen cómo ser alcanzados. A propósito de lo que está diciendo en estos momentos, es cierto, usted es una persona autorizada para responder esta inquietud, que aun cuando son importantísimos sin duda alguna el metro, la 1, la 2 y pronto la 3 esperamos, y también el metropolitano, no se dan abastos actualmente para la gran cantidad de personas que usan el transporte público. Está estimado, ¿De qué porcentaje estamos hablando? Está estimado en los estudios que Lima necesita 15.000 buses. En este momento hay 24.000 combis, cúster y buses. Los estudios señalan 15.000, mayores de 9 metros. De modo que se puede satisfacer la demanda fácilmente. El problema está en que lo que tenemos actualmente, que es la gran mayoría de vehículos, que no son pequeños, son combis, son cúster, y su servicio es deficiente por una sencilla razón. Se tiene que cumplir 4 propósitos en el transporte urbano. El primero es el tiempo de viaje, que consiste del punto A al punto A. ¿Ese tiempo de viaje de cuánto es? 2 horas, vamos a suponer. Tiene que estar en 2 horas, no puede estar antes ni después. Ese es su tiempo de viaje. El segundo es la frecuencia. La frecuencia es el intervalo entre un vehículo y otro, que eso es oscilante. De repente a las 5 de la mañana empieza con un intervalo de 10 minutos, luego se reduce a 8, luego se reduce a 5 en horas punta, y luego retoma nuevamente su tiempo.
Esa operación que se hace es el intervalo de la frecuencia. Existe. El tercero es la seguridad, que el chofer haya descansado lo suficiente, que tenga la seguridad en su casa, que él esté sano. 4. El confort y la comodidad. Ninguno existe en el servicio de transporte tradicional. Pero insisto con mi pregunta, o sea, el metropolitano tal cual y la línea del metro, ¿en qué porcentaje, digamos, permiten o ayudan al traslado de la gente? En Lima hay un promedio de 20 millones de viajes diarios. 20 millones de viajes diarios. De esos 20 millones, 600.000 lleva la línea 1 de metro. 400.000 lleva el metropolitano. 350.000 los corredores complementarios. Apenas hemos pasado el 1.200.000. Es lo que de 20 millones. Es decir, más de 18 millones se transportan en combis, en cúster, sentenciados al maltrato, sentenciados a lo indecible, porque la población sufre diariamente en el transporte urbano. No es justo. Se puede implementar rápidamente. Nosotros hemos planteado en noviembre pasado que se implemente mediante la asociación público-privada, que el Estado compre 10.000 buses en un solo acto, que deje un espacio de 5.000 para los actuales operadores. Se completarían los 15.000. Pero esos 10.000 buses que compren un solo acto, siendo el Estado como inversionista en la asociación público-privada, pues se puede implementar. Hemos averiguado, comprar 10.000 buses a gas significa 1.800 millones de dólares. Comprar buses eléctricos cuesta 2.200 millones de dólares. Dinero ahí. Es cuestión de tomar decisión. Los privados en ese evento, Metropolitano, los corredores, la línea 1 de metro, dispuestos a pagar el dinero para comprar los 10.000 buses. Solamente falta que el Estado se pronuncie. Ha sido muy amable, señor Quispecandia, muy gentil. Ha sido el presidente de Luz Ámbar, Luis Quispecandia. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos con más en Pulso Informativo.